constancia. Lista, como siempre lo hacemos. Les debo dar unas indicaciones también respecto de la encuesta para poderla realizar. A ver, jóvenes, atención a la lista. Alexander, Aarón, Presente. Alejandro, Presente. María Belén, Presente. Luis Ávila, Luis, Andrés, Presente. Ciani, Presente. listo, Wendy, ha faltado, Nicolás, Presente. listo, Michael Fuentes, ha faltado Jesús García, ha faltado Harold Guerrero, ha faltado también Jorge, Presente. listo, Giordano, faltó Giordano, María José, Presente. Grace Mejía, Presente. listo, Ernesto, Presente. Melissa, faltado Melissa, Nayeli, Presente. Brian, Presente, profe. Michael, Presente. Porfiria, Deyanira, Dylan, Presente. listo, Doménica, Yanela, Presente. Braulio, listo, Presente. Emilio, Caterine, Presente. Daniela, Presente. Laura, Presente. María Fernanda, Presente. Zinedine Suárez, faltado, Mayerdin, Presente. Alessandro Villanueva, ha faltado también. Profe Fuentes, presente. Que no puede ingresar a tiempo. Ya, ok. El joven Fuentes. ¿Quién más llegó tarde? Dígame. Guerrero, profe. A ver, vamos a ver, Guerrero, Fuentes, ¿alguien más? ¿Alguien más aparte de Guerrero y Fuentes? Ya. Bueno, veo el porcentaje de faltas sigue siendo alto. Jóvenes, el provecho de todo esto, de las clases, es sobre todo para ustedes. Entonces, les pido asistir, tratar de asistir. Yo sé que hay causas a veces que son superiores y que no se puede hacer nada y que toca faltar de ley. Entonces, en ese caso, bueno, no hay problema, ¿no? Pues, pero si de usted depende y si está en sus manos, trate de no faltar. Son medios que la institución le ofrece para poder mejorar o por lo menos tener un poco más de posibilidades de hacer bien el examen de acceso a la universidad mediante la preparación. Bueno, jóvenes, vamos a terminar rápidamente de ver el tema de las falacias, ya que luego tenemos que hacer también unos ejercicios. Muy bien,
La semana pasada habíamos visto el tema de falacias hasta la falacia ad hominem, me parece que ya vimos esta, que consistía en aquella falacia donde como no se tiene argumentos, pues comienzo a atacarlo al otro y lo ataco, le insulto y me burlo de su ropa, de su color de piel, de su raza, de su forma de hablar, etcétera. Comienzo a atacarlo. Esa falacia se llama ad hominem. Pero también tenemos la falacia ad ignorantiam. Es decir, aunque me parece que está bien, no recuerdo muy bien. Es decir, que si no puedes demostrarme lo contrario, entonces lo que yo digo es cierto. Ejemplo, aquí está en esta caricatura, se expresa con claridad. Mire, esta señora dice que el sol es hueco. Y como no puedes comprobar lo contrario, entonces es verdad que el sol es hueco. ¿Eso es un argumento válido? ¿Eso es científicamente correcto? ¿Eso hace que se compruebe científicamente que el sol es hueco? Pues la respuesta es no. Por tanto, eso se convierte en una falacia. Es como si una persona dijera, Dios existe. Y como tú no puedes demostrarme lo contrario, entonces es verdad lo que yo digo. Bueno, pues en términos científicos no es estrictamente eso correcto, pues se trataría de una falacia. No porque algo no se pueda comprobar de forma contraria, quiere decir que lo primero sea verdad. No siempre es así. Bueno, ese es el argumento entonces ad ignorancia. Luego tenemos el argumento ad nauseam. Y esto se utiliza mucho, jóvenes, a veces y en esto caemos y pensamos que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Han escuchado eso o no? Creo que sí, ¿verdad? Pues jóvenes, resulta que no es así. Observen esta caricatura. El letrero, iluminado por energía eléctrica, dice es de día. Pero miren detrás del letrero, hay un fondo azul oscuro, estrellas, la luna, los edificios de la ciudad. Eso significa que en realidad es de noche, aunque ese letrero diga que es de día. Y bueno, muchas personas a fuerza de repetir una y 1000 veces la misma mentira, piensan que con eso se ha convertido en verdad. No es cierto. No porque una mentira se repita 1000 veces, se convierte en una verdad. No. Puede ser que las personas ingenuas, las personas de pronto que no analizan a profundidad, comiencen a sentir, comiencen a convencerse de que eso sea verdad, pero no por eso es verdad. Ejemplo, en la Alemania nazi de Hitler no fueron 1000, sino millones de veces que les repetían que el partido nazi, que el partido de Hitler era la esperanza para Alemania y que esa era la verdad, que el Führer, Hitler, iba a ser el gran salvador de Alemania para que vuelva a ser un gran imperio Alemania, que iba a conquistar toda Europa y todo el mundo y la raza aria se iba a imponer sobre todas las razas de la tierra. Por más que repetían millones de veces esa gran mentira, en las radios alemanas nazis, en los periódicos nazis, en los canales de televisión nazis, etc. Sin embargo, no por eso se convirtió en verdad. ¿Sí? Entonces recuerden esto, recuerden, el argumento ad nauseam consiste en un falso argumento, porque es una falacia, y que a fuerza de repetir una y 1000 veces, se quiere hacer de que algo se convierta, se transforme en una verdad, y eso no es así. Luego tenemos el argumento ex populo. Ah, no, que es que como hay muchas personas que piensan eso y si muchas personas lo dicen, pues no pueden estar equivocadas tantas personas. Eso también es una falacia. Sí pueden estar equivocadas muchas personas. De hecho, jóvenes, acordémonos de que antes de la revolución copernicana, todos los seres humanos del planeta prácticamente creían de que la Tierra era el centro del sistema solar y del universo, y que el Sol daba vueltitas alrededor de la Tierra y los demás planetas también giraban alrededor de la Tierra. Esa era una verdad, pero universal. Pero no porque millones de seres humanos pensaban, quiso decir que no estuvieran equivocados. Entonces, fíjense, el argumento ex populo, en cambio, evoca el hecho de que millones de personas piensen lo mismo y dicen, no pueden estar equivocados millones de personas, por tanto, es verdad. Y eso no es así. Como lo que sucede hoy en día con los terraplanistas, jóvenes. Estoy seguro que han visto memes, sobre todo hay un montón de memes en redes sociales sobre los terraplanistas,
que afirman que la Tierra es plana y no redonda. Entonces, pues, no porque muchas personas crean en ese tipo de teorías, eso ya lo convierte en verdad. Entonces, esto se llama falacia del argumento ex populo. Bueno, seguimos. Falacia del argumento ad verecundiam. Esto es importante y les va a salir quizá muchas veces en las preguntas sobre falacias. No porque algún disque experto, pseudo experto o verdadero experto incluso diga algo, quiere decir que eso que diga siempre va a ser cierto. Hay veces en que esa persona puede decir algo por iras o dando rienda suelta a sus emociones, a su coraje, no sé, a un sinfín de emociones que puede estar sintiendo. Observen esta caricatura. Dice, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa. Claro, si está borrachito, si está que él mismo se embriaga, pues claro que él afirma que el vino tinto cura la caspa. Bueno, entonces, jóvenes, cuidado con el argumento ad verecundiam, porque es un poco, es bastante común, mejor dicho, que a veces se evocan los argumentos de supuestamente expertos sobre el tema para afirmar que algo es verdad. Y no siempre es así, no siempre es verdad. O a veces se evoca la autoridad de alguien que es muy famoso o muy importante para decir que eso es verdad. Pero eso no es así. Si no, pregúntenle a los estadounidenses cuando Trump decía que, al igual que Bolsonaro en Brasil, pregúntenles a los brasileros, cuando estos presidentes decían que el coronavirus, no, si ni siquiera existe, y si existe no es más que una gripecita, nada más que ya va a pasar, así que no le tengan miedo, decía. ¿Se acuerdan lo que decían? Bueno, ¿cuántos miles de muertos les ha costado esos dos países? Pues son cientos de miles de ciudadanos muertos por el virus. Entonces, no porque alguien famoso o que sea un experto en el tema, una autoridad diga algo, no quiere decir que siempre va a tener la razón y siempre va a ser cierto lo que diga. No, eso se llama argumento ad verecundiam. Luego tenemos la falacia del alegato especial. Bueno, esta no es muy común en realidad. Vamos a pasar un poco más. La del francotirador, esta puede ser un poco más común. Pintar la diana después de disparar o forzar los datos para que digan lo que queremos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que muchas veces se ejerce tensión, se sesgan los datos. ¿Sí? Muchas veces encontramos a personas que tratan de forzar los datos y forzar las imágenes, forzar una fotografía, forzar o manipular un video, forzar o alterar un audio para tratar de comunicar a la gente algo que no es verdad. La semana pasada les contaba lo que le sucedió a Carlos Vera, ¿no? Que publicaron en redes sociales un video que había sido montaje a la final, donde al candidato Arauz, en una de las provincias del Ecuador, él iba corriendo y habían personas al lado de él y habían montado una voz, un audio que decía, corran, corran, que nos van a caer a pedradas, nos van a tirar huevos, corran, corran, no nos quieren. Bueno, entonces este periodista agarró ese video, pues y lo celebraba, ¿no? Porque es un enemigo abierto de Correa y de Arauz. Entonces lo celebraba este periodista, que sí, que miren cómo no lo quieren, por eso nadie tiene que votar por Arauz y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, resulta que había sido un montaje y él trató de forzar ese video y trató de con eso dar a entender a la ciudadanía que prácticamente Arauz no tiene mayor apoyo político o apoyo en la votación. Total, se descubrió después el verdadero video y resulta que simplemente estaba de campaña Arauz y lo que hacían era correr hacia la caravana donde Arauz se tendría que subir en un vehículo que era una plataforma y desde ahí comenzar una caravana, una campaña electoral. Y eso era todo. Es decir, las personas con las que corrían no estaban huyendo de nada, sino que estaban más bien acercándose a la caravana para unirse y liderar esa caravana. Bueno, pues así en el periodismo y en muchas otras cosas, con la falacia del francotirador, se tratan de forzar los datos para que digan lo que queremos. Esto es muy común y esta es una falacia. Luego tenemos la falacia del hombre de paja. Aquí están. Es cuando se trata de atacar a una afirmación no formulada por el oponente. Se trata
de atacar una afirmación que ni siquiera ha hecho el oponente esa afirmación y ya se la trata de atacar. Entonces el autor ataca un argumento que es diferente y que generalmente más débil que el mejor argumento de la oposición. Observen la caricatura. Este señor está vendiendo esos botones por la paz en $20. Y le dice al otro, ¿no? ¿Acaso te gusta la guerra? El cliente ni siquiera ha mencionado si le gusta o no le gusta la guerra. Pero el otro, por el simple hecho de que interpreta que no le quiere comprar, es porque le gusta la guerra. Se está llegando a conclusiones que realmente no se fundamentan en ningún argumento, sino solo en suposiciones. Entonces, esta es la falacia del hombre de paja. Luego tenemos la generalización apresurada. Esto es súper común, jóvenes. Incluso nosotros podemos y muchas veces caemos en ese tipo de falacias. Observen a este señor periodista. Con su cámara está enfocando la única oveja negra de este rebaño. La única. Pero él, ¿qué dice en la noticia? Dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. ¿Cuál plaga si solo es una? Pues bueno, esa es una falacia de generalización. Y como ustedes se dan cuenta, no es ninguna plaga, sino que se trata solo de un ejemplar, pero como la cámara solo enfoca ese ejemplar, entonces está haciendo una generalización apresurada. Es como cuando los medios de comunicación quieren hacer entender solo una parte de la realidad. ¿Qué es lo que hace? Si el periodista quiere dar a entender que en la marcha de tal o cual candidato asistieron muchísimas personas, enfoca la cámara en un determinado ángulo de tal manera que las personas que asistieron a ese mitin político se vea como si fuera una caravana pero inmensa que no tiene ni fin, que no se alcanza a ver dónde termina. Lo hace mediante el enfoque de la cámara, mediante el ángulo de enfoque de la cámara. Si es que quiere mostrar que ese candidato tiene muchísimo apoyo. Pero si ese mismo periodista quisiera mostrar que ese candidato no tiene ningún apoyo, él se ubicaría en otro lugarcito del mitin político, donde hay poquitas personas, hay unas 2 personas con una banderita, él se pondría delante de esas personas y los que están con las banderitas aparecían detrás, pero apenas 2 o 3 pelagatos, como quien dice, y él diría, casi nadie vino a apoyar a este candidato. Es un fracaso total, este señor no va a ganar. Miren, entonces eso es la generalización apresurada. Luego, jóvenes, otra falacia. Tenemos la de, bueno, esta de petición al principio no es muy común. La de la pendiente resbaladiza es un poco más. Dice, si haces A, entonces seguro que pasará B. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Bueno, esta es una falacia también. Si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Es decir, que por no hacer lo que él quiere se va a seguir un sinfín de consecuencias inevitables y que va a ir de mal en peor, de hueco en hueco, de abismo en abismo, esa empresa. Y entonces, pues eso no es así, joven. Bueno, creo que estas son las principales, jóvenes. Hay más falacias. Yo les recomiendo que sigan ustedes mirando ejemplos y familiarizándoles con todas las falacias. Miren esta nueva falacia que ha salido, la falacia del YouTubium. No, porque un video de YouTube diga algo, ese algo no está más cerca de ser cierto. Muchas veces las personas podemos pensar que porque fue publicado en un video de YouTube, eso es verdad eterna y eso es verdad científicamente y comprobada. Pues bueno, no siempre es así, porque YouTube es una plataforma donde también circulan videos falsos, donde circulan montajes, etcétera, donde se puede manipular a la opinión pública mediante esos videos falsos. Entonces, no porque algo esté en YouTube significa que eso es cierto. O no porque algo esté en YouTube significa que eso es más verídico que los resultados científicos que se obtienen en laboratorio. ¿Sí? Ok, jóvenes. A ver, por recordarles nomás, esta falacia ad baculum, a propósito de que en estos días fue despedido un gerente de una empresa, creo que se llama Equatrans, algo así. Bueno, ¿por qué fue despedido? Porque este señor los convocó a los empleados a sesión y les dijo, a ver, señores, voy a ser claro, el que quiere seguir trabajando en esta empresa tiene que votar por Guillermo Lazo, así clarito lo dice.
Y dice, y para comprobarlo, tienen que tomarse una fotografía donde yo pueda ver que usted votó por Guillermo Lazo y tiene que enviarme inmediatamente usted salga del centro de las votaciones, usted me tiene que enviar a mi WhatsApp esa foto para yo comprobar que usted votó por Guillermo Lazo. Caso contrario, olvídense del trabajo, están despedidos. Pues eso no es ningún argumento, ¿sí? Eso es una falacia ad baculum, es decir, tratar de obligar a la gente a que haga algo en contra de su voluntad bajo amenazas de castigos, bajo represiones. Entonces, ese fue un caso, no me lo estoy inventando, esto es de la vida real, y de hecho ese gerente ya fue despedido por tratar de obligar a la gente a que vote por el señor Guillermo Lazo. Entonces, miren, jóvenes, nadie está libre de estas falacias, y es un error tremendo, y que lleva a graves consecuencias muchas veces. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un par de ejercicios al menos porque tengo que también comunicarles lo de la entrevista. Y de paso les digo, mientras tanto, la entrevista, jóvenes, es una iniciativa del Ministerio de Educación. Aquí en el chat me estaba preguntando Michael Polo qué entrevista es. Bueno, pues la entrevista es una entrevista que está diseñada por el Ministerio de Educación y que se ha pedido que se la haga a los señores estudiantes de todos los grados y de todos los cursos. Es para conocer aspectos socioemocionales al finalizar ya un año lectivo, a ver cómo está emocionalmente el estudiante, etcétera. De eso tratan las preguntas, no son preguntas difíciles ni nada. Sin embargo, pues se necesita el consentimiento de sus padres para poder realizar esa entrevista. Y para ello, jóvenes, les voy a mostrar aquí, en la clase de Edmodo, dentro de la plataforma de Edmodo, miren, aquí donde dice en esta materia que se llama tutoría de tercero BGUA, ahí está, jóvenes, este consentimiento de la entrevista. ¿Qué dice aquí? Por favor, enviar este documento con la autorización hasta el día de mañana jueves a la 1 de la tarde. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer su representante? Si está de acuerdo en que usted llene esa entrevista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Miren, aquí está el archivo de Word. Lo descarga, lo completa y lo envía. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué tiene que completar? Ya le voy a indicar para que usted a su vez, joven, le pueda indicar a su representante si por si acaso diga, esta parte no sé, no sé cómo hay que hacerla. Bueno, pues le explico a usted también para que usted le pueda indicar. Miren, este es el consentimiento de la entrevista que debe firmar su representante. La lee a esta carta, la lee. Al final, bueno, están los nombres de quienes dirigen esta carta y esta es la parte que tiene que llenar su representante. Mire, dice yo, aquí va el nombre del representante. Padre, madre, representante legal del estudiante, aquí pone el nombre del estudiante. Autorizo la aplicación de la entrevista de identificación de datos socioemocionales en el contexto de COVID. Aquí escanea la firma, el representante tiene que escanear la firma y la cédula de identidad, ¿sí? Entonces les pido de favor me ayuden con esto, haciéndolo por Edmodo. En este caso sí necesito que lo hagan dentro del documento de Word. No por fotografía, porque alguien puede decir, por ejemplo, le tomo una foto aquí a esta parte que está con amarillo, lo lleno a mano, lo firmo y le envío. No, necesitamos el documento de Word, entonces ayúdenos con eso. Pero aquí viene el punto. Observe lo que dice aquí la carta. En caso de autorizar la participación de su hijo representado, solicitamos llenar sus datos y firma a continuación y enviarla por asignación en la plataforma de Edmodo. Ahí está clarito cómo hay que hacer. Tiene que ser por Edmodo, no por WhatsApp o por correo. Y dice aquí, en caso de autorizar, ¿qué significa eso? Que no es totalmente obligatorio, pero en realidad sí se les anima a que nos colaboren y a que colaboren con el levantamiento de datos por parte del Ministerio de Educación, es decir, de preferencia sí hay que hacerla, porque de esa manera el Ministerio de Educación puede tomar en cuenta los resultados de esa entrevista, de esa encuesta, y se pueden tomar resoluciones para el próximo año.
Entonces, supongamos que una de las preguntas diga, ¿cómo se siente usted psicológicamente al estudiar desde casa? Entonces, dependiendo de esas respuestas, es posible que se modifiquen una u otras políticas educativas para el próximo año lectivo, que no sabemos todavía, jóvenes, cómo evolucionará la pandemia. A lo mejor iniciemos el próximo año lectivo también con clases virtuales. Entonces es por eso que esos datos que ustedes nos puedan ofrecer son valiosos y se recomienda y se pide que sí lo haga, que sí lo haga. Pero si le dicen, no, yo no quiero hacer esa encuesta, bueno, usted está en la libertad de hacerlo. Después yo solamente tengo que presentar ese el informe, ¿no? Pero es preferible que sí lo haga. Estas son las preguntas, jóvenes. Primera, ¿cómo te sientes frente a la cuarentena? Mire, son preguntas que usted con toda sinceridad simplemente las debe responder. Luego dice, durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? Ah, por cierto, yo les voy a diseñar estas preguntas de tal manera que usted le voy a dejar un casillero en blanco delante de cada opción para que usted simplemente, como dice aquí, marque con una X. No tanto la respuesta correcta, sino la respuesta que usted considere que es cierta desde su experiencia. Segunda, durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? Ahí está. Tercera, ¿alguien de tu casa está enfermo con COVID? Ahí está. ¿Qué es lo que te disgusta del confinamiento por la pandemia? Aquí hay varias opciones. Escoge la que usted decida. 5. ¿Cómo ha sido para ti este confinamiento en casa? Selecciona la mayor sensación. Aquí está también. Durante este tiempo, ¿cuándo te has sentido molesto por algo? Dice, ¿qué haces? Bueno, aquí le da las 4 opciones. La séptima, durante este tiempo en casa, ¿has realizado mucho, muy poco o no? Quiere decir que si ha realizado sus estudios, si los ha realizado bien, si ha estudiado mucho, si ha estudiado muy poco o no ha estudiado prácticamente desde casa. Es muy difícil estudiar desde casa. La pregunta 8. Durante esta semana, ¿has desayunado, almorzado? Bueno, esto es respecto a la alimentación. La 9. ¿Qué sientes sobre el retorno a clases presenciales? La 10. ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? No mencionar las opciones descritas. Preguntar al estudiante y realizar el checklist de las que menciona. Ah, ya. Entonces, en este caso, pues bueno, se lo voy a diseñar de otra manera la pregunta 10. Pero estas son todas las preguntas, jóvenes. Como ustedes ven, son solamente 10, pero esos datos que ustedes faciliten y compartan van a ser valiosos para la institución y para el ministerio. ¿Alguna pregunta? Andrés, ¿quedó resuelta la inquietud? Sí, profe. Gracias. Ya. Profe, disculpe, ¿y dónde podemos encontrar la encuesta? Ah, ya, buen punto. Como les decía, jóvenes, yo la voy a diseñar a esta encuesta ya más tardecito mediante, como si fuera una evaluación en Edmodo. ¿Sí? Entonces les va a aparecer en Edmodo, pero dentro de lo que es la materia de tutoría. Ahí les va a aparecer una asignación que usted tiene una evaluación pendiente. Eso le va a aparecer. Entonces, ajá. Y lo de la firma, primero se tiene que firmar y luego se hace lo de las encuestas, ¿no? Sí, ese sería el trámite normal y lógico. Ajá. Ajá, que primero lo haga. Pero bueno, si en un caso dice, yo sé que mi mamá ya me dio permiso, pero ella todavía no viene para que ahí ponga su firma, pero bueno, usted ya puede adelantarse y puede hacerlo. Con todo, todavía no la subo a Edmodo como evaluación y ya lo haré en los siguientes, ya en horas de la tarde. Yo les escribo un mensaje al grupo diciéndoles ya está lista la encuesta para que la realicen. Repito, es voluntaria. Y si alguien no quiere hacerla, no está obligado, pero en realidad esos datos sí son valiosos para el Ministerio de Educación y para que la institución pueda tomar las mejores decisiones en muchos aspectos educativos. No se sabe, como les digo, todavía si el próximo año va a ser, vamos a iniciar de una ya con clases presenciales o si a lo mejor vamos a tener el inicio con clases virtuales y después se irá normalizando. Bueno, eso no lo sabemos. Sí, entonces, bueno, jóvenes, dicho esto, vamos a continuar, si no hay más preguntas, vamos a continuar haciendo ejercicios de algunas preguntas que les puede salir en el examen ser bachiller. Vamos a ver.
Ok, vamos a hacer aquí, creo que de esta no hemos hecho, ya. Aquí les comparto, jóvenes, vamos a utilizar el método de la vez pasada. Yo les voy a presentar la pregunta y vamos controlando el tiempo y en el chat de Zoom escriben la respuesta que usted considere conveniente, ¿sí? Listo, jóvenes, comenzamos con la primera pregunta. Corre tiempo, listo. Comenzamos. Listo, se completó el minuto. Vamos a ver cómo están las respuestas. Muy bien, aquí tenemos ya algunas. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien. Vamos a pedirle a Grace Mejía. A ver, explíquenos, Grace, ¿por qué la opción B es la correcta? Grace, ¿sí me puede escuchar? No, creo que la perdimos a Grace. Caterine Sánchez. Sí, profe. A ver, Escogí el literal B porque habla de conector de añadir y creo que el más lógico sería la B porque dice adicionalmente, está añadiendo. correcto, exactamente. La palabra adicionalmente automáticamente ya nos da a entender que nos va a permitir agregar, añadir, adicionar, sumar, agregar una nueva idea. Muy bien, entonces ahí ya estaba la respuesta, facilísimo, ¿no? Seguimos. Siguiente. Corre tiempo, jóvenes. Muy bien, ya tengo algunas respuestas. Muy bien, jóvenes. Excelente. Sí, no necesitamos ni el minuto. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, correctísimo. Toditos acertaron. Muy bien, jóvenes. Daniela Santos, ¿por qué la letra A es la correcta? Daniela. Ya, yo dije que es la A porque estamos hablando del uso del lenguaje en una red social, en este caso Twitter, en el que el mensaje llegará mejor si se usan palabras claves, si se las destacan. En este caso, las palabras claves se destacan con el uso de etiquetas, que son la parte fundamental del mensaje. Exacto. Muy bien su explicación, Daniela, muy bien. Entonces ahí tenemos, jóvenes, fíjense, este tipo de preguntas que aparecen. Vamos con otra. Listo, corre tiempo, joven. Muy bien, ya tengo respuestas. Ujú.
Muy bien. Y listo, jóvenes. A ver, Jorge, explíquenos por qué la opción C es la correcta. Ya. Yo elegí la C porque, bueno, en parte porque en la orden dice que debe ser una opinión. Entonces por ahí se iría descartando algunas, por ejemplo la B, que esa no parece, no tiene el contexto de ser una opinión. Correcto. También analiza que debe tener adecuadamente las propiedades textuales. En cambio, la primera, pues en el lenguaje hablado no tendría mucho sentido. Entonces se descarta esa también. Y también la última, bueno, entre las dos, la que tiene más, en el contexto de una opinión sería la C, porque Correcto. está dando su punto de vista de por qué sería la mejor opción. Ajá. Y está basándose en datos también bastante textuales y objetivos que habla aquí de específicamente de la memoria RAM y ROM. Entonces, sí, muy bien, muchas gracias, Jorge. A ver, vamos con el siguiente, joven. Ya mismo se nos cierra Zoom, pero a ver, listo, corre tiempo. Ajá. Ojo con el análisis, jóvenes. Hay que ver los argumentos que presentaría Joshua, dice. No Sayana, sino Joshua. Porque Joshua es la que quiere convencerla ahora a Sayana de otra cosa. Y listo, jóvenes. Ya. Al regresar, me comparten, por favor, la razón por la cual. Ya les voy a decir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Ok, jóvenes, entonces nos volvemos a conectar